Señor. Tú lo hiciste en nosotros, Padre. Y temprano te buscaremos, amor, en ese tiempo tan maravilloso. Y te decimos a ti, amado Jesús, que tú tienes el control de todo, porque tú eres el Señor. Tú eres el Todopoderoso, Padre. Porque nada se escapa de tus manos, Padre, aún en este tiempo. Todo está bajo tu control, Padre. Vamos a decirle a Él, temprano yo te buscaré. Sombra de tus alas, yo me gozaré. Mi alma está pegada a ti, porque tu diestra me ha sostenido. Conocido tú, en la sombra de tus alas, yo me gozaré en ti. Mi alma está pegada a ti, porque tu diestra sostenido, tu diestra me ha sostenido. Mi socorro ha sido tú. En la sombra de tus alas, yo me gozaré. Mi alma está pegada a ti, porque tu diestra me ha sostenido. Tu diestra me ha sostenido. Nos sostienes, Padre Santo, hasta el día de hoy. Nos sostienes en todo tiempo, Padre Santo, mediante tu palabra. Y gracias por tu gracia, amado Jesús, por el sostén que eres para nuestra vida, Padre. Y en este tiempo anhelamos más de ti, Padre, y menos de nosotros, amado Jesús. Más de ti.
buenos días, Dios les bendiga. Bienaventurados los ojos que ven y los oídos que oyen. Ese es el mensaje para esta mañana. Y solo oro y pido a Dios que Él tenga misericordia de todos nosotros y que hoy se produzca una vez más en cada uno de nosotros el privilegio de ver y oír a través de su palabra. Permítame orar. Padre, yo te doy gracias por este tiempo. Gracias porque tu palabra es fiel y es verdadera. Señor, tu palabra es todo lo que necesitamos, como el apóstol Pedro dijo: a quien iré, solo tú tienes palabras de vida. Y esa palabra que sostiene el mundo, que hoy produce vida en nosotros, pueda producir vida en cada corazón que en este tiempo escucha tu palabra y se conecta con ella. Gracias en el nombre de Jesús. Amén. El texto que quiero usar en esta mañana, texto inicial, está en Lucas capítulo 10, verso 23 al 24, donde en la palabra dice: y volviéndose a los discípulos, les dijo aparte: bienaventurados los ojos que ven lo que vosotros veis. Pues os digo que muchos profetas y reyes desearon ver lo que vosotros veis y no lo vieron, y oír lo que oís y no lo oyeron. Hermanos, cuando el Señor enseñaba, lo hacía por parábolas. Para mucha gente las parábolas son como un acertijo porque se está comunicando algo. En este caso se está comunicando una verdad, pero esta verdad no es visible para todos, es visible solamente para algunos. Como Jesús lo dijo también en Marcos 4:9, el que tiene oídos para oír, oiga. Y en Mateo 13:13, Jesús les habló por parábolas a los discípulos, porque viendo no ven y oyendo no oyen ni entienden. Uno era el mensaje para los discípulos, pero otro era el mensaje para las multitudes. Las parábolas que el Señor Jesús contaba tenían un doble propósito: el de ocultar y al mismo tiempo revelar cuáles son los misterios de Dios. Jesús mismo lo explica cuando los discípulos le hacen la pregunta a él. Y vamos a Mateo 13 para verlo del 10 al 11. Entonces, acercándose, los discípulos le preguntaron: ¿por qué les habla por parábolas? Él respondiendo les dijo: porque a vosotros os es dado saber los misterios del reino de los cielos, pero a ellos no les es dado. El Señor siempre se está enfocando en sus discípulos. Mucha gente, como las multitudes, le seguían y de hecho que se beneficiaban de las obras que el Señor Jesús hacía, pero solo a los discípulos les era dado la capacidad de ver y oír su palabra, porque luego el Señor pasaba tiempo con ellos para explicarles lo que éstas decían o representaban. Como es el caso que vemos registrado en el libro de Marcos capítulo 4 del 10 al 12. Dice que cuando quedó solo, dice, los que estaban cerca de él con los 12, está hablando de los discípulos, le preguntaron sobre la parábola y le dijo: a vosotros les es dado saber el misterio del reino de Dios, pero a los que están fuera, por parábolas, todas las cosas. ¿Y por qué el Señor hacía esto? Porque, hermanos, al que no desea oír su palabra, le es ocultada. Esto puede sonar muy duro, pero era necesario, porque así como en los días del profeta Isaías, Dios había enviado su juicio contra aquellos que no querían oír su palabra, y por lo tanto el reino de Dios les fue oculto. En Juan 12:40, por ejemplo, vemos un ejemplo cuando el Señor Jesús dice: cegó los ojos de ellos y endureció su corazón para que no vean con los ojos, ni entiendan con el corazón, ni se conviertan y yo los sane. La mayoría de las parábolas, hermanos, están diseñadas para comunicar una verdad espiritual, una verdad del reino de Dios, pero en relación con los hijos, en relación con los discípulos. El reino de Dios y su justicia estaban ocultos en misterio para muchos, pero fue revelado a los discípulos, fue revelado a los hijos. Por eso es que en el registro que el apóstol Pablo hace, alcanzado aproximadamente 10 años después que Jesús ya había muerto y había resucitado, Pablo escribe lo siguiente: pero hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta que Dios predestinó
antes de los siglos para nuestra gloria, la cual, dice, ninguno de los poderosos de este mundo conoció, porque si la hubieran conocido, nunca hubieran crucificado al Señor de la gloria. Por eso el tema principal de las parábolas es poder ilustrar el reino de Dios, ilustrar el plan de Dios que tiene con sus hijos, pero al mismo tiempo ocultarlo. ¿Cómo es posible? Porque suena contradictorio, pero lo cierto es que el plan que Dios tiene es revelar su reino, revelar sus planes a sus hijos, pero al mismo tiempo ocultarlos de aquellos, en esa época, de aquellos que no querían escuchar, aquellos que simplemente rechazaban la palabra. Por esto es muy importante ver y oír. La Biblia misma dice que muchos profetas y reyes desearon ver y oír lo que hoy nosotros tenemos, porque hoy nosotros tenemos todo completo. Por ejemplo, en Lucas 10:24 dice, pues os digo que muchos profetas y reyes desearon ver lo que vosotros veis y no lo vieron, y oír lo que oís y no lo oyeron. Sin embargo, hoy tenemos toda la claridad del Evangelio. Esa libertad que tenemos y esa claridad nos da la libertad y la responsabilidad de que si el Señor nos ha dado en su gracia y en su misericordia su Evangelio, poder expresarlo a otros que aún no han sido alcanzados. Para poder entender, quiero poner un ejemplo. Lucas 10, del 25 al 37, voy a leer. Y la Biblia registra a un intérprete de la ley que se levantó y le dijo para probarlo, dice: Maestro, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Él le dijo: que está escrito en la ley, como lees. Aquel respondiendo dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Le dijo: bien has respondido, haz esto y vivirás. El peor error que podemos encontrar hoy en nuestro tiempo en la gente religiosa es creer que por el hecho de conocer las Escrituras, eso nos convierte en seguidores de ella. En este caso, el hecho de conocer textos bíblicos, incluso asistir a una iglesia, podemos creer de que porque hacemos eso realmente somos cristianos, pero el Señor Jesús demuestra claramente que esto no es así. Cuando le responde al intérprete de la ley y le dice: haz esto y vivirás. En otras palabras, ¿qué cosa es lo que le está diciendo? Tu respuesta es correcta, le dice, pero lo que necesitas es ponerla en práctica. Y de hecho que mucha gente conoce las Escrituras, pero las Escrituras no han pasado por sus vidas. Por lo tanto, se hacen oidores, pero no hacedores de ellas. En el verso 29 vemos de este intérprete: pero él, queriendo justificarse a sí mismo, dijo a Jesús: ¿y quién es mi prójimo? Este hombre no sabe, en primer lugar, no se da cuenta, no es consciente de su incapacidad, porque él le dice a Jesús que él puede y conoce estas Escrituras y las ha cumplido. Por eso es que le dice: ¿quién es mi prójimo? O sea, da a entender que todo lo demás lo ha hecho. Pero lo que este hombre no puede ver es su incapacidad de poder cumplir con lo que dice que cree. Ahora el Señor, a través de la parábola que le va a mostrar su verdadera condición y el engaño en el que él está atrapado y no se da cuenta. ¿Atrapado por qué? Porque desde que nacemos somos adoctrinados, somos enseñados, hemos adquirido, sin darnos cuenta, una cosmovisión del mundo que no nos permite ver nuestra condición, sino por el contrario, nos permite que caminemos pensando de que realmente somos gente que hace lo correcto, cuando de manera continua hay una rebeldía en nosotros contra todo lo que está establecido. Por eso es que el Señor Jesús dijo: el que tenga oídos para oír, que oiga. Pero lo bueno de esta historia que el Señor va a contar es que el Señor Jesucristo está allí para abrir el entendimiento de sus discípulos. Pero hoy, así como Él estaba allí con sus discípulos, el Espíritu Santo está ahí al lado suyo, con usted, para abrir su entendimiento y usted pueda ver y oír la palabra de Dios. Veamos qué es lo que le dice. Verso 30. Respondiendo Jesús,
dijo: un hombre que descendía de Jerusalén a Jericó cayó en manos de ladrones, los cuales lo despojaron, lo hirieron y se fueron dejándolo medio muerto. Aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino y al verlo pasó de largo. Asimismo un levita, llegando cerca de aquel lugar, al verlo pasó de largo. Pero un samaritano, dice, que iba de camino, vino cerca de él y al verlo fue movido a misericordia. Acercándose vendó sus heridas, echándoles aceite y vino, lo puso en su cabalgadura, lo llevó al mesón y cuidó de él. Otro día, al partir, sacó 2 denarios, los dio al mesonero y le dijo: cuídamelo, y todo lo que gastes de más, yo te lo pagaré cuando regrese. ¿Quién pues de estos 3 te parece que fue el prójimo del que cayó en manos de ladrones? Él dijo, el intérprete responde, ¿no? El que usó misericordia con él. Entonces Jesús le dijo: ve y haz tú lo mismo. Hermanos, este camino era un camino escabroso y era un camino peligroso, pues estaba plagado de ladrones y de asesinos. Cuando Jesús dice que un hombre que descendía de Jerusalén a Jericó, esta es una verdad, porque Jerusalén está a unos 900 metros de altura sobre el nivel del mar, mientras que Jericó se encuentra a 270 metros por debajo del nivel del mar, lo cual implica de que tenía que descender, venía de Jerusalén y descendían. Y en ese camino era un camino peligroso. Pero es interesante notar que a propósito el Señor Jesús pone en escena a un sacerdote y a un levita, porque ciertamente la audiencia que él está teniendo son sus discípulos, pero allá hay fariseos, hay escribas, intérpretes de la ley, y él pone en escena a un sacerdote y un levita, los cuales cada uno en su momento, cuando vieron al hombre que estaba medio muerto, ninguno de ellos hizo nada por él. Es muy posible que ellos entendían, y me refiero a la audiencia del Señor Jesús, ellos entendían claramente que estos religiosos regresaban de realizar un ministerio en el templo. ¿Qué significa esto? Que ellos regresaban de haber rendido culto, rendido alabanza, honor a Dios, porque en Jerusalén estaba el templo y ellos habían estado ahí y estaban regresando. Ellos entendían claramente esto que Jesús les estaba hablando, y lo menos que se esperaba, si ellos regresaban de haber dado honor, honra a Dios en el templo, lo menos que se esperaba mientras ellos estaban descendiendo del camino es que ellos tuviesen compasión de la gente que estaba en el camino. En este caso, este hombre que estaba medio muerto. Pero la Biblia registra y el Señor Jesús cuenta que ni uno de ellos tuvo misericordia. Ahora, Jesús no estaba inventando nada, solo estaba reflejando cómo es el corazón del hombre. Indolente, hipócrita, religioso. Así eran los judíos, pero eso no era solamente para ese tiempo, es también para nuestro tiempo. ¿Por qué? Porque el Señor lo que está haciendo acá es describir la naturaleza del hombre. Sin embargo, Jesús hace aparecer a un samaritano. Ojo con el samaritano, a quienes los judíos odian tanto, lo rechazan, pero Jesús lo hace aparecer aquí como el héroe de la historia. Es más, el mismo Señor Jesús, cuando es despreciado por los judíos, una forma en que se expresaron de él en Juan 8:48 es como samaritano. Respondiendo entonces los judíos le dijeron en Juan 8:48: ¿no decimos bien nosotros que tú eres samaritano y que tienes demonio? ¿Qué era lo que estaban tratando de decirle? ¿Querían insultarlo? ¿Querían despreciarlo? Tanto era su enojo que una forma de ver un insulto mayor hacia él era decirle samaritano. Pero ese despreciado samaritano fue el único que fue movido a misericordia y a compasión. Siendo despreciado y un marginado, este samaritano realizó la obra que a ellos les correspondía aparentemente cumplir, pero que no podían. Permítame mostrar quién es Jesús. En Isaías 53, versos del 3 al 5 dice: despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto,
y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente, llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Los judíos religiosos solo tenían apariencia de piedad, pero ellos podrían tener muchas buenas intenciones, pero lo que el Señor le está mostrando es su incapacidad, su indolencia, su hipocresía. Con esto no estamos acusando solamente a judíos, porque esto es la evidencia de cómo es la naturaleza del hombre. La redención se ve claramente en el accionar del samaritano, porque la Biblia nos enseña que el samaritano se acercó, vendó las heridas del hombre, luego de desinfectarlas con su aceite y vino, que ojo, que era el botiquín de un viajero en aquel tiempo, es la misma sanidad que Dios hace con el hombre. Luego lo puso sobre su cabalgadura, lo que implica que el samaritano tuvo que ir a pie, mientras que el hombre herido estaba en su cabalgadura. ¿Saben lo que eso representa? Que Jesús tuvo que vivir nuestro camino en esta tierra, para que nosotros podamos entrar en el reposo que Él ha preparado para nosotros. Luego lo llevó a un mesón y cuidó de él, y pagó por adelantado el cuidado del hombre durante su ausencia, con la promesa que iba a regresar y pagar el resto si éste le generaba más gasto al mesón. O sea, no solamente cuidó de él, sino pagó por adelantado el cuidado de este hombre. Eso es lo que el Señor hace en la vida de cada creyente. El samaritano demostró en la práctica que su amor no tiene límites. Sin lugar a dudas, la víctima en este caso, el hombre, y no estoy hablando ya de la víctima que fue golpeada y dejado medio muerto por ladrones. Estoy hablando del hombre caído. El hombre tiene que aprender lo que es misericordia, pero también lo que es juicio. Pero para poder dar misericordia, primero el hombre tiene que experimentar la misericordia. Cuando nosotros experimentamos quién es Cristo, cuando nosotros experimentamos quién es Dios en nuestra vida, cuando nosotros experimentamos el conocer y entender nuestra naturaleza, cómo se revela de manera continua contra nosotros mismos, y cuando nosotros comenzamos a experimentar que por más que intentamos cambiar por nuestra fuerza, tenemos éxito un poco de tiempo, pero luego volvemos a caer y reincidimos, recién podemos apreciar la obra que ha hecho Dios por cada una persona, o por cada persona, por cada uno de nosotros. A la pregunta que el Señor Jesús le hizo a este hombre: ¿quién pues de estos tres te parece que fue el prójimo del que cayó en manos de ladrones? Él dijo: el que usó de misericordia con él. Entonces Jesús le dijo: ve y haz tú lo mismo. Jesús le dijo: ve y haz tú lo mismo. Y mucha gente lo que quiere hacer es, quieren ser como el buen samaritano, cuando lo que esta enseñanza nos está mostrando es que nuestra posición, ve y haz tú lo mismo, es ve y ponte en la condición en la que está ese hombre que ha sido golpeado y ha sido medio muerto. Si nosotros lo miramos de una forma alegórica, nosotros vamos a ver que ese hombre es la humanidad, el que quedó medio muerto por causa del pecado. Todos tenemos que reconocer cuál es nuestra verdadera condición delante de Dios. Por favor, yo le pido a usted que usted pueda mirarse a sí mismo. Jesús es el buen samaritano. Usted no puede ser el buen samaritano. Solo Jesús puede ayudarlo. Solo Jesús puede cumplir el plan y el propósito que Él tiene para su vida. Solo Jesús puede rescatarlo. Pero el rescate solamente se puede dar a aquel que reconoce cuál es su condición delante de Dios. Amén. Vamos a orar. Padre, yo le doy gracias
a usted, Señor, por este tiempo tan maravilloso. Tu palabra siempre es plena, tu palabra siempre es maravillosa, nos ayuda a vernos, pero nos ayuda también a conocerte. Gracias, Señor, en el nombre precioso de Cristo Jesús. Bendice a cada persona que está escuchando, viendo, que está recibiendo la palabra, y dale el entendimiento para que podamos ver cada uno cómo estamos delante de Dios. Te damos gracias en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén y amén. Dios les bendiga.